Súper. Bien, de hecho de eso un poco vamos a hablar ahora junto a Ricardo sobre esos temas que nos llaman la atención y que nos apasionan al punto de dedicar tiempo y energía de nuestra vida a hacer investigaciones, porque uno le dedica mucha energía y es porque son temas que realmente nos producen curiosidad y pasión. Así que antes de ir a eso, Ricardo, te quería pedir si nos puedes contar un poquito de ti, de tu formación profesional, tu formación académica y también a qué te dedicas actualmente. Ya. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio a Natalia, también por dar el puntapié inicial, ¿cierto? Esperemos que sean series de conversaciones, ¿cierto? De investigación, un ámbito tan poco valorado, lamentablemente, desde las políticas públicas, desde el ámbito privado, ¿cierto? Con escaso, muchas veces, iniciativas de puesta en valor, ¿cierto? Y también de incentivos monetarios muchas veces para el trabajo en investigación. Mm. Pero nos queda el nicho, ¿cierto?, de la iniciativa propia. Cuesta algunas veces, se alargan los tiempos, muchas veces hay que ir trabajando en el ámbito personal, ¿cierto? También en conjunto con lo que uno quiere hacer, Ujú. pero se puede, y eso también es súper valorable. Sí, Eh, de hecho, mi bueno, experiencia es como un súper ejemplo de investigar por iniciativa propia, que ya vamos a hablar de eso. Pero si antes nos puedes contar un poco de tu formación y tu experiencia profesional y como ajá, académico también. sí. Bueno, primordialmente mi estudio, soy sociólogo de profesión, estudié en la Universidad de Concepción, ya salí el año 2007, y luego trabajando medio tiempo y haciendo mi magíster en desarrollo urbano en la Universidad Católica, y después ya me he puesto a trabajar en distintas instancias. He trabajado en organismos públicos como el Ministerio de Vivienda, como el Consejo de la Cultura y la Arte, he trabajado en la docencia también. Bueno, ya llevo alrededor de 10 años en docencia, Ujú. primordialmente trabajando y haciendo los ramos de metodología de la investigación, filosofía, seminario de título, eh, y otros ramos como introducción a las ciencias sociales. Esa es como mi área en la academia. Y Ajá. también complementando aquello, trabajo en una consultora en la cual hacemos estudios territoriales, Bello Barrio Consultores, y allí hacemos trabajo de participación ciudadana y diseño urbano a escala local y comunal, primordialmente. Wow, igual tienes como un ámbito de intereses y de desarrollo profesional como bien variado. O sea, dentro de la sociología, que eso es igual algo que suele caracterizar a los profesionales que les apasiona la investigación, que si bien uno se especializa en ciertos temas, como que hay una pasión por entender y aportar como desde ámbitos variados, ¿no? Como tener Claro, un rango de intereses. es que creo que como que, claro, si bien uno como que tiene su matriz principal, por ejemplo, a mí me encanta la historia social, la antropología, el tema del territorio, el concepto cuerpo también lo he trabajado harto, pero creo que cuando uno trabaja demasiado en un solo espacio, termina un poco saturando. Bueno, en investigación hay un concepto que es que la saturación, ¿cierto? Que como cuando ya el objeto de estudio no entrega más información, y uno termina un poco ya cansado del elemento y Sí, decide como cambiarse o voy a terminar la investigación y empezar a analizar. Yo creo que lo mismo pasa con los campos de estudio de uno y su carrera profesional ujú. también. Creo que es súper necesario también ir trabajando con distintos objetos de estudio y también ir aportando desde este campo que es la multidisciplina y la interdisciplina también. Es Ujú. decir, Claro, que claro también que aporta. sobre todo en las, bueno, en realidad en todas las ciencias, porque igual, no sé, en las ciencias de la salud o en ciencia como de las ciencias naturales, con el avance ahora del conocimiento se vuelve como más fácil que las disciplinas conversen y uno como investigador requiere tener igual cierto manejo como más transversal y no estar tan en un punto específico. Claro, uno muchas veces se sesga. Y como tú dices, por ejemplo, están los condicionantes sociales en la salud, que es un espacio súper interesante de conversación y de entendimiento entre
lo que antiguamente se denominaba la ciencia dura y la ciencia blanda, ¿cierto? Claro. Como el área más biológica y las áreas más sociales. Ujú. Y también el trabajo comunitario, yo trabajo harto en comunidad, eh, también te entrega una posibilidad de conversar directamente con distintas personas Mm. que integran distintas poblaciones, grupos humanos, territorios, y eso también te da un entendimiento mucho más amplio, más profundo y mucho más libre también muchas Mm. veces de esta cajita un poco que te entrega la academia. Claro. De todas maneras, mira, acá hay una pregunta que te dejaron de Marjorie, a ver si ahí aparece, que pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de la investigación? Buena Ahora que pregunta. estamos como introduciendo, porque ya vamos a ir a hablar de esta última investigación que hiciste por iniciativa personal, que eso me pareció súper interesante. Pero ¿qué es lo que más te gusta de la investigación? Porque uno como Investigar, profesional, decir, claro, de la investigación que estamos viendo ahora o como la de investigación a nivel investigar general. en general. Mm, Porque es, o sea, uno que nos gusta la investigación es como muy natural, pero si nos ponemos a pensar, uno podría simplemente ejercer su profesión. Como ujú. sociólogo, en mi caso que de profesión soy administradora pública, como que uno podría estar ejerciendo un rol como más técnico, súper específico, pero muchas de las personas que estamos en esta comunidad, muchas veces hacemos eso y le dedicamos tiempo a investigar. Y Claro, muchas veces claro. con recursos propios, con tiempo extra, Sí, que tiene que gustarte mucho para hacer mm. eso. ¿Qué es lo que te Sí, mueve a ti para hacerlo? y me quedó una patita también de la pregunta anterior, era que además de eso, me encanta el tema de las comunicaciones. Entonces, Ah, ya. hace años atrás levantamos un proyecto de comunicación popular con amigos de distintas áreas, una radio comunitaria aquí en Rancagua, Ah, buena. y también he desarrollado distintos proyectos de podcast también a través de otras plataformas. Así que Sí, eso tenías un también podcast como de conversación, como de temas políticos, de actualidad. Sí, sí, de sí. actualidad, sí, sí. Así que Chile Gato Pardo también se llama, así que lo pueden buscar por ahí. Ahí lo dejamos Y para ahí lo que lo van a seguir. claro. Y bueno, y también he estado colaborando también con otros podcasts de sexualidad y otras cosas más, así que también ese tema es como bien interesante, como llevarlo al ámbito comunicacional, lo que uno desarrolla quizás en el ámbito profesional y personal. Y en Claro. el tema de qué es lo que más me gusta de la investigación, eh, son hartas cosas, yo creo como ese espacio que uno tiene a la sorpresa, a encontrar Mm. algo que no tenía pensado en encontrar, ¿cierto? Que desde las ciencias sociales hay un concepto que se llama la serendipidad, ¿cierto? El serendipity, que es Sí. aquel chispazo, ¿cierto? Aquel elemento que salta de la realidad y que uno no lo tenía visto por ninguna parte, Mm. que a lo mejor dentro de las lecturas que uno realiza, la conversación, la indagación preliminar, ¿cierto? De una investigación, uno desarrolla su pregunta de investigación, su objetivo, ¿cierto? Inclusive su hipótesis, pero de repente, ya indagando, uno encuentra un elemento que emerge Que y no te que salta te lo veías y que no venir. te lo esperaba, y que algunas veces te hace también decir, oye, pero esto está muy bueno, podría modificar o podría cambiar o podría trabajarlo o dejar un poco, sumarlo a los objetivos de investigación o quizás dejarlo ahí para en una nueva investigación realizarlo. Y ese Sí. yo creo que es un elemento bien interesante de trabajo. Sí, de hecho, bueno, aquí hay varias personas que nos están acompañando. Qué interesante el punto que comentas, no lo veía venir. Si es que alguien nos puede comentar si a alguien le ha pasado eso en sus investigaciones, que estaban investigando y se pillaron con algo como que no lo habían planteado antes, no lo pensaban. Yo pensando en como las investigaciones que he acompañado de mis alumnos, lo he visto varias veces que haciendo el análisis de los datos encontramos cosas o explicaciones que no se veían y son como hallazgos de investigación que, claro, son súper como estimulantes a nivel de investigador, de experiencia. Claro. Y revitaliza muchas veces las investigaciones. Eh, por ejemplo, según el elemento que me ocurrió en una investigación de hace algunos años atrás, para mi tesis de posgrado en la Católica, trabajé la percepción de los niños de una población sumamente segregada, estigmatizada y criminalizada aquí en Rancagua. Eh,
y cuál era su percepción como niños de aquella estigmatización, de aquella segregación urbana. Entonces, los mismos niños dieron cuenta de un fenómeno que se llama los niños de llave, o ese concepto le dimos, que eran niños que van de su casa al colegio y del colegio a la casa, pero que no tienen ninguna otra relación con el espacio público. Es decir, no salen a jugar, se quedan todo el día encerrados, su único casi agente de socialización es la tele, el internet o el teléfono. Bueno, en ese tiempo no eran tanto las redes sociales, pero era increíble y no lo teníamos considerado aquello dentro de la investigación. Y saltó como concepto, saltó como experiencia, y te da cuenta de un fenómeno que está allí latente, y otro punto también de lo invisibilizado que están las percepciones de los niños respecto a la política pública o respecto a la investigación también, desde un margen súper autocéntrico. Claro, igual y hay un punto interesante que lo vinculo con lo que mencionabas al inicio, como de tu gusto también por la comunicación, porque muchas veces cuando uno investiga y encuentra estos hallazgos de investigación, algunos que los estábamos buscando y otros que no los veíamos venir, siempre surge una sensación como de, como que esto debería saberlo más gente, esto debería saberlo, no sé, la gente que toma decisiones, debería saberlo los padres, como este conocimiento es tan valioso. Siento que muchas veces la investigación va de la mano con esa, como con esa deseo, sensación de compartir y difundir, y pienso como en la importancia de estos espacios de divulgación, de conversación, en el fondo como para que esa información, esos hallazgos puedan circular y que sirvan para tomar mejores decisiones, para ir resolviendo problemas. Claro, horizontalizar el conocimiento al fin y al cabo, porque lamentablemente hoy en día y sobre todo en Chile aún podemos ver un paradigma de las universidades casi del siglo XIX, ¿cierto? Que es muy, muy jerárquico aún, y que la Sí. discusión o el trabajo con las comunidades, ¿cierto? Es mínimo, o muchas veces termina siendo sumamente asistencialista. Entonces, es súper Sí. necesario quizás generar instancias, ¿cierto? De comunicación, de investigación, que en Chile se hace mucha investigación. De hecho, eso es súper paradójico, que en Chile se invierte muy poco en investigación, menos del 1% del Producto Interno Bruto, pero los investigadores chilenos investigan mucho. Es decir, a nivel latinoamericano somos los que publicamos más papers, los que hacemos mayor investigación-acción o investigación aplicada, ¿cierto?, en distintos Ujú. ámbitos, desde las neurociencias, la astronomía, las ciencias sociales, las ciencias biológicas, la medicina. Ujú. Sí, Entonces, es súper importante aquí. definitivamente, de todas maneras. Y yendo ahora, Ricardo, a tu última investigación, cuéntanos un poco de qué se trata, en la temática, y también si nos puedes contar un poco de qué te motivó, cuáles fueron las circunstancias que te hicieron decidir hacer esa investigación. Ujú. Sí, bueno, la última investigación que desarrollé por términos propios es una investigación que se realizó el año 2022, durante un gran periodo del 2022, desde febrero, marzo por ahí, hasta diciembre, que estoy comentando todo el proceso de investigación desde que comenzamos a cranear, ¿cierto? De qué se iba a investigar, a acotar el objeto de estudio, ¿cierto? A acotar las preguntas de investigación, ya la redacción del informe final. Lleva por nombre Geosexualidad en Chile entre la cita, el coito y el amor. Ujú. Entonces, eh, em, por ahí como en el mes de enero, creo que fue, enero, por ahí, diciembre del año pasado, descargué Tinder. Pues fui usuario de varias aplicaciones, bueno, primero de una, después de varias, porque me metí en el tema así como sujeto investigador Como de lleno. como observador, Observador participante. Y yo creo que es lo que hay que hacer, igual cuando uno quiere investigar algo hay que tratar de meterse un claro, poco. Bueno, hay para muchas escuelas, entender. claro, hay muchas escuelas de sociología en eso, pues. Por ejemplo, están varios estudios al respecto como investigación-acción, investigación también en el campo como tal. Ujú. Y me llevó la pregunta es, ¿qué es lo que busca la gente a la hora de encontrar una cita? O encontrar a alguien, qué es lo que quiere, qué es lo que desea,
cuál es el mercado, ¿cierto?, que se abre las aplicaciones, de qué forma estas aplicaciones están incidiendo también en las dinámicas de sexualidad en Chile, y de qué forma también la pandemia del COVID-19 había incentivado e incrementado, ¿cierto?, este espacio virtual para poder ir conociendo personas, porque al fin y al cabo, como se restringió tanto el poder salir, se restringieron tanto Pero fueron los eventos años sociales, de no socializar, de no conocer gente o sea, fuera de la virtualidad. de la forma que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Sí. Y ver si es que realmente el impacto era tan grande como pensaba. Entonces, uno siempre entra como a investigar y uno dice, no, si yo creo que esta es la primera investigación que hay en Chile, no sé, nadie lo ha visto. Es como la clásica, ¿cierto? Como que uno Soy dice, el no, si pionero de este soy el tema. primero, y eso nunca es así en realidad. Entonces, investigando, haciendo como las primeras recolección de información secundaria, ¿cierto? Si es que habían otros estudios. Hay mucha bibliografía también en inglés al respecto, que se ha estudiado harto, sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos, las aplicaciones de cita, porque primordialmente desde allá provienen la mayoría de ellas. En Chile sí existe una, y existe una que es de Radrigan, una investigadora, creo que es de la Universidad de Chile, que hizo un proyecto Fondesit. Y hay una web que se llama cuerpospoliamorosos.cl, donde hay una investigación bastante completa para quienes quieran revisar. Y desde allí fue como un buen punto de partida, ¿cierto?, para ir investigando y ir trabajando. Aquí llegó un comentario, Marley dice que la cita era en la mañana, Por el, porque por el ruido de la cuarentena. era como de madrugada antes del por toque de queda. Sí. Claro, claro, había que aprovechar la hora. Entonces había que dejarlo ya todo cerrado ahí en el chat, pues. Claro, claro, como Claro, para en el momento que se pueda como sí, sí. para De hecho, aprovechar el tiempo, ¿cierto? claro, aprovechemos de preguntarle a las personas que nos están acompañando si nos pueden comentar en el chat si han sido usuarios alguna vez de citas, de estas, o sea, De usuarios de cita estas APA, van a ver, aplicaciones. Claro, de cita APA, Vancouver, no, no, pues de no, aplicaciones de no, cita. citas de parejas. No sé si ese es el nombre técnico, como cita de pareja o Mm, citas de... sí, citas de encuentro, podría de- ser, o citas, sí, aplicaciones de cita, sí se denominan Ah, ya, como, claro. como Si es que las Marley has dice que por la usado, franja si has deportiva. conocido... Ah, por la franja deportiva. ¿Verdad que se podía salir como una hora sin permisos ni nada? Bueno, es un buen deporte en todo caso, así que Sí, sí. Bueno, yo tengo amigos que se han conocido por Tinder y que se casaron. Bueno, después vamos a hablar un poco de ahí. ¿Tú tienes algunas cifras interesantes de Estados Unidos de esto? Acá Marcelo dice que sí, sí tuvo citas, pero fue un fiasco. Bien, bueno, puede ser que con los datos que les demos ahora no sean tan feas con claro. Que puedas ya, bueno, aprovechar de hecho aquí. claro, Ricardo nos va claro. a Y contar bueno, de otras aplicaciones que yo no conocía. sí, sí, hay varias. Ah, así que Bueno, bueno, y con una de las personas que tuvimos contacto a través de estas redes sociales, nos preguntamos, oye, pero pucha, aquí hay tema para investigar, pues hay como un elemento entretenido para investigar y trabajar. ¿tuviste un match con una investigadora? Claro, podríamos llamarlo así, podríamos decirlo aquello, podríamos decirlo. Bien. Y, y a partir de eso, que ella también trabaja temas de sexualidad, nos pusimos a revisar y a trabajar y vimos cuáles eran las preguntas de investigación principales, cuáles eran los objetivos que íbamos a revisar y a partir de eso trabajamos un instrumento de recolección de datos, que fue en este caso un cuestionario semiestructurado con preguntas de opción múltiple y también algunas preguntas abiertas. Ajá. Una dificultad allí que hubo, que fue como la primera dificultad en la cual nos encontramos, fue el lograr estimar qué tipo de muestra íbamos a tener, si iba a ser una Ujú, muestra probabilística o no probabilística. ujú. Y eso primordialmente fue porque, bueno, cuando uno realiza estimaciones de pruebas de muestras no probabilísticas, por lo general, bueno, hay fórmulas estándar, ¿cierto?, para hacerlas, Mm, pero por lo general te sale un número de alrededor de 480, 500 encuestas cuando son universos desconocidos, claro. hasta 12.000, 15.000. Bueno, va a depender del tipo de pregunta, del tipo de estudio, si es más cual y cuantitativo, ¿cierto? Pero
no, no menos de 500 personas te va a salir como muestra para hacerlo probabilístico. Y para que sea realmente un estudio que tuviese un peso necesario de llevarlo a probabilidad. Entonces, como no sabíamos bien si cuántas personas iban a poder responder y cuántos iban a querer responder el cuestionario como tal, lo decidimos realizar no probabilístico, así que fuese como solamente situado en una muestra y en una población, ¿cierto?, que va a ser igual a la muestra de trabajo. Por lo tanto, el estudio no es extrapolable, como sí podríamos llamar un estudio probabilístico, ¿cierto? Aquí un paréntesis como metodológico estadístico para las personas que nos están acompañando, como la diferencia entre una muestra, que en el fondo son los casos a los que ustedes iban a encuestar, a levantar sus datos. El probabilístico es como una muestra muy representativa de toda la población y se obtiene con un método que está estandarizado, con una fórmula, y el plus que tiene es que los resultados que obtienes ahí son válidos, los puedes llevar a la población. Entonces, como que esos estudios tienen, no sé si un impacto más grande, depende, ¿cierto?, del estadio de la línea de investigación, Exacto, pero como el alcance que queramos tener. claro, pero como comentas Ricardo, es más difícil. Pero Ujú. muchas veces cuando son temas que recién se están explorando, que estamos conociendo, el no probabilístico es básicamente como trabajo con los casos a los que puedo llegar, como los que Claro, quieren claro. participar en mi estudio. A veces como que no nos Ajá, podemos regodear de elegir al azar a exacto. ciertas personas, claro. Exacto, entonces, bueno, y eso tuvo como dos elementos que dieron cuenta de que hiciéramos el estudio de esa forma. Uno, que el alcance del estudio iba a ser exploratorio y descriptivo, uno. Y por otro lado, que también las aplicaciones de cita, sus bases de datos son súper restringidas. Mm, Entonces, tú te puedes ingresar, pero no sabes realmente cuánto es el universo de personas que tienen dicha aplicación. De hecho, no claro. podría estimarlo más o menos por la cantidad de descargas, pero la cantidad de descargas que te otorga es una cantidad de descarga que no está referenciada territorialmente, por ejemplo, a un Mm. país o a una comuna. Entonces, allí ya teníamos algunas dificultades. Y esas dificultades conllevaron a que hiciéramos el estudio de esta forma. Continuando con esto, también otro elemento central fue establecer nuestras preguntas de investigación, que era lo que queríamos hacer y que derivaron a los objetivos. Entonces, establecimos tres objetivos de investigación que tienen relación directa con nuestro alcance. El primero era comprender la relación que existía entre distintas variables descriptivas, que son las clásicas, ¿cierto? Ujú, Para revisar una población. Decidimos no trabajar con sexo, sino que trabajar con género. ujú. Trabajamos con edad, ocupación, en vez de nivel de ingreso, y ahí también, bueno, después da para otra pregunta, orientación sexual, nacionalidad y ocupación, Ujú. de entre las principales variables que Y esas trabajamos, a modo de identificar a la muestra. claro, como saber quiénes son las personas que usan las aplicaciones, como son más mujeres, Exactamente. son más hombres, son estudiantes, trabajadores, como de saber quiénes son los Ujú. usuarios, caracterizar a los usuarios. Exactamente. Eh, Exactamente. Ricardo, una pregunta. ¿Cómo, o sea, calcularon un tamaño de muestra? ¿Cómo lo hicieron para elegir a las personas? ¿O cómo lo hicieron para difundir? ¿Fue como bola de nieve? Y ahí hay otro punto ¿Exponencial? súper importante. Claro, ¿quiénes fueron En un las personas que comienzo, participaron en el sí, sí, estudio? sí. Y también eso dio cuenta también a un sesgo que tuvo la investigación, que lo voy a comentar adelante. Pero eh, en un primer momento comenzamos a trabajar por redes de conocidos, personas y con una metodología bola de nieve, ¿cierto? Oye, mira, si tú tienes esta aplicación de cita, estoy haciendo este estudio, si quieres ir a usted. Y yo también, mientras estaba en la aplicación de cita, después de la conversa, decía, oye, sé que estoy haciendo un estudio, si quieres puedes responder esta encuesta. Me decían, oye, pero tú estás aquí por el estudio o porque quieres conocer gente. Y le decía, bueno, un Ambas. poquito de esto, un poquito de aquello, no sé. Y, y bueno, y ahí se dio esta dinámica, y ahí entra una persona que tuvo mucha incidencia en proporcionar una buena muestra, que es Ignacia Rabanal. Ella es sexóloga y también
influencer, ¿cierto? Tiene varias plataformas. Ujú. Y ella difundió en su canal de Instagram el estudio. Y ahí llegaron muchas encuestas, hubo como 150 encuestas en 2 o 3 días. Entonces, Buenísimo. a esas encuestas las sumamos, ¿cierto?, a las que ya llevábamos, porque terminamos de realizar el cuestionario junto a Marcia, con quien iniciamos este estudio, eh, en abril, y desde abril a julio hicimos la recolección de datos. Ujú. Y ya en julio, terminando julio, en agosto comenzamos el análisis como tal. ¿Y a cuántos Entonces, eso llegaste? eso es importante. Mira, llegamos a 308 personas Ya. que respondieron el cuestionario, pero de esas 308 filtramos y nos quedamos con 297. ¿Por qué? Porque algunas personas no habían terminado completamente de responder el cuestionario Mm, o lo habían respondido 2 veces. ya, Entonces, filtramos y nos quedamos con 297 personas como muestra. perfecto. Igual es un buen tamaño, Sí, un buen buen tamaño. número de- Sí, Sí, nosotros habíamos calculado como tamaño de muestra probabilística alrededor de 480 casos, pero ya. como no nos dio el número, decidimos dejarla como no probabilística. Sí, porque si no el estudio se alarga. Mucho. Sí, sí, Ya no termina siendo transversal, termina siendo longitudinal, entonces como que claro, no da claro. mucho pie. Ya. Y los otros 2 objetivos también fueron describir, y aquí nos metimos directamente en el elemento de escribir percepciones. Por eso que este estudio tiene como un elemento que es bien cuantitativo, pero también tiene una pata bien cualitativa. Y de hecho, yo creo que si se llega a hacer una segunda parte, va a ser como netamente cualitativo. Ujú, Tratamos de entender las expectativas, las finalidades en el uso de las aplicaciones de cita ujú. y la evaluación que tienen los usuarios respecto a sus aplicaciones. Y eso es como, en el fondo es como la motivación del usuario, o sea, como para qué entra Claro. y usa la aplicación. Y después el tercer objetivo es como, cómo fue su experiencia, cómo lo valoran. La evaluación, ¿cierto? Esos 3 elementos están en un solo objetivo, que es el objetivo el 2. Ajá, Y el tercer objetivo era describir 2 conceptos que aparecen mucho en las aplicaciones de cita, sí, mucho, 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 que uno es el concepto de sexo casual, que los mismos usuarios pudiesen definir a través de su palabra sexo casual, y apertura de círculo, que aparece mucho también en las aplicaciones de cita. Hola, sí, yo soy Juanito Los Palotes y estoy aquí, tengo, no sé, 40 años y estoy aquí para abrir mi círculo. Y aparece harto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir abrir el círculo? ah, mira, ¿Cachai? Entonces, esos 2 elementos quisimos lograr definirlos, sexo casual y apertura de círculo. perfecto. Y pasando ya a la parte como de los hallazgos, si nos puedes Sí, hacer como un resumen, ya, que esta es como genial. eh, la parte Aquí vamos. entretenida. Después Sí, la podemos, parte. o sea, quiero que vayamos a eso para después volver un poquito a la parte como del proceso de investigar, porque hiciste igual un estudio cuanti, que podamos hablar un poco eso de la parte estadística. Pero si nos puedes contar ahora sobre los hallazgos, aquí Marley pregunta qué es apertura de círculo. Ajá. Nos va a contar un poco como un resumen de los principales hallazgos y también si es que hubo alguno de estos hallazgos inesperados, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Sí, genial. Que a veces uno investigando se pilla con cosas que antes no Sí. había pensado. Aquí abajito preguntaron qué método de análisis utilicé. Y utilicé análisis descriptivo, netamente descriptivo, con descriptivos súper básicos. Tasas, porcentajes, desviaciones estándar. Además que no tuve muchas variables cuantitativas que me dieran la posibilidad de realizar otro tipo de análisis. Así que la Ajá. mayoría de ellas eran variables categóricas, de hecho. Claro, como analizar frecuencias al final. No sé, por Exacto. ejemplo, tenemos el género, están las opciones de género, y uno analiza cuál es la que se repite más y cuál es el que se repite menos. Y eso nos Ujú. va dando como una imagen de la muestra y de los resultados. Claro, claro. De hecho, yo creo que ahí tuvimos como una dificultad que fue consultar por rangos de edad
a las personas, ¿cierto? Por intervalos y no hacer la típica variable, ¿cierto? Numérica etaria, ¿cierto? Como tal. Entonces, que nos dieran como la edad en absoluto. Sí. Porque eso Ahí, te da la posibilidad de otorgar mucho más análisis y muchas más posibilidades de lo sí. mismo. De hecho, Pero hay bueno, como tip de análisis que se los comento por si alguien está haciendo una investigación de ese tipo o si se va a repetir algo parecido. Para ese tipo de preguntas de la edad, lo mejor suele ser preguntar la fecha de nacimiento, ajá, porque si nosotros bueno, si preguntamos el rango etario, al construir un rango estamos perdiendo un poco de información. Y claro, si pregunto la edad, va a ser la edad de la persona en el momento que responde el cuestionario. Entonces puede ser que cuando yo haga el análisis a fin de año, muchas personas ya tienen otras edades. Entonces hay una estrategia súper práctica, es preguntar la fecha de nacimiento y cuando nosotros hacemos el análisis, podemos calcular la edad ya sea al momento que respondieron o al momento del análisis, claro. eh, que eso es como un tip que sirve Súper buen, para... súper buen tip. Y tener la Y, edad en número te permite hacer mucho más análisis estadístico. Los números nos dan más posibilidades de buscar cosillas ahí en los datos. sí, pues, así es. Ya, y bueno, dos elementos centrales también que quisimos consultar. Uno era el tema de la geolocalización, por eso se llama geosexualidad, y tiene que ver con que todas las aplicaciones de cita te piden la ubicación. ¿Por qué? Mm, Porque a partir de la ubicación establece la oferta y demanda, ¿cierto? Aunque suene muy mercantil, ¿cierto? Pero la posibilidad, mejor dicho, de encuentro con otra persona. claro, Probablemente si estás en Santiago, va a ser mucho más probable que te encuentres con una persona en la Antártica haciendo un match. Bueno, de hecho claro, salió una noticia mientras estaba haciendo la investigación de unas personas que hicieron match en la Antártica, como por Tinder. en serio, En estaban los dos en la serio, en Antártica. serio. En serio, estaban justo en Tinder, estaban como en bases distintas, sí, de distintos países, hicieron match así en la Antártica. Bueno, qué chistoso. Muy chistoso. Y bueno, ahí consultamos elementos, dónde vivían, si vivían en zonas urbanas, zonas rurales o zonas semirurales, también Ajá. para entender un poco mejor si tenía que ver la geolocalización con la posibilidad de hacer match. Y también si es que cuántas personas tenían suscripción pagada a estas aplicaciones, porque por lo general cuando uno paga la aplicación tiene mayores posibilidades de hacer mayores cantidades de like, ¿cierto? A personas o de ver qué persona le ha dado like a uno antes de hacer el match, por ejemplo, Mm, o poder trasladarse, por ejemplo, si tú estás en Santiago y no sé, ya te aburriste de Santiago y no querés conocer gente de Santiago, te puedes trasladar a otro lugar, ¿cierto? Si pagas, te trasladas virtualmente y te posicionas en otro lugar para conocer la gente que está en ese otro sitio. claro. Bueno, en cuanto a los resultados como tal, eh, primero el primer objetivo, revisemos como quiénes Bueno, fueron los que integraron la investigación. En edad, la mayoría de las personas, un 97,8% de las personas que contestaron la encuesta, son personas que tienen entre 18 y 40 años, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con también la edad de las personas que hicieron el bola de nieve, claro. porque se comparten intereses, gustos y por lo tanto también muchas veces un rango etario similar. El Ujú. género, en su mayoría, femenino, en un 78% género femenino. Ocupación, un 56,9% de trabajadores dependientes e independientes, un 17,2% de estudiantes y también personas que se denominaron como dueñas de casa en un 3%. Mm, La, un 67% de personas con estudio universitario. Y en cuanto a la orientación sexual, un 79% personas heterosexuales, un 13% personas bisexuales, un 5% personas que dijeron que no le representaba ninguna de las opciones que habíamos establecido, ujú. y un 2% personas gay, ya sea masculino o femenino. Claro, ambas categorías. Claro. En cuanto a las preferencias de las aplicaciones de cita, de lo que más se ocupa en Chile, y que también tiene mucha relación con el estudio de Radrigán, Ajá. que estuvimos comparando de los resultados, son casi los mismos porcentajes. Tinder se lleva el 60,5% del mercado y creo que es como la más tradicional y como la primera que se logró posicionar.
También está Facebook Parejas, que también Facebook tiene la opción, ¿cierto?, de hacer conexiones con otras Hizo personas su en un propio Tinder. 13.9%. Sí, Facebook armó su propio Tinder. exactamente. Badoo con un 7.4, Bumble con un 7.1 y más abajo Happen con 2.7. Claro, o sea, Tinder es como lo más, tiene la frecuencia de, era como 70%, 60%. 60%. Claro, Sí, es es bastante. harto. Y eso es lo importante. Bueno, aquí dos cosas con estos resultados. Uno, que están estas aplicaciones de cita que son más tradicionales. Y ahí aparecieron otras aplicaciones de cita que no las teníamos muy catastradas, que las habíamos visto, pero que igual se usan en un menor porcentaje, pero igual se usan. Y aquí Mm, quizá hubo uno de los primeros allá, que fue, por ejemplo, Melf, que es una aplicación de citas solamente para mujeres lesbianas, o para lesbianas, mejor dicho. Fels, que es una aplicación de cita que es súper dinámica y muy, muy diversa, porque otorga muchas mayores posibilidades y categorías para uno colocar su orientación sexual, su género, y también qué es lo que estás buscando. Por lo general, mm. en las otras aplicaciones más tradicionales te coloca como dos o tres categorías, ¿cierto? Quiero, no sé, una relación a corto plazo, largo plazo, todavía no sé qué es lo que busco. En cambio, en Felts, te permite decir, no, yo quiero sexo así como rápido, quiero mirar una pareja teniendo sexo un poco más voyerista, ¿cierto? O ando buscando prácticas BDSM, eh, quiero bondage solamente, quiero estar en un trío, quiero estar en una orgía, o quiero escuchar, hacer un relato erótico, o quiero encontrar a alguien nomás para hablar. Claro, como que te da Pero todas las opciones para optimizar mucho mejor como el algoritmo y hacer un match más fino. sí, bueno, ahí podemos conversar un poco lo que tú comentabas del casamentero virtual, ¿cierto? Claro, Como como en la India, que como tienen toda una tradición en torno al matrimonio, hay como un oficio de casamentero que hace exactamente lo mismo, o sea, como determina las variables que son relevantes en hacer el match, ¿cierto? Como la orientación sexual, intereses, qué es lo que estás buscando, y arman como su propia base de datos con, como manual con papeles y hacen los matches. claro, 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 es una especie de casamentero virtual. claro, claro, que los casamenteros virtuales y podríamos llamarlo otro los casamenteros de papel, ¿cierto? Sí. Como con la antigua tecnología. Eh, está Finally, que es una aplicación para mayores de 45 años, que es como que no quieren ya mezclarse como con las personas de otro rango etario y se creó su propia nicho y su propia aplicación de cita. Claro. Y está Trifan, que también se utiliza harto y que es para directamente trío, personas que buscan trío directamente. Porque de repente, no sé, en Tinder algunas veces aparece, no sé, hola, soy tanto, tanto, pero estoy buscando, estoy pololeando y con mi pareja queremos hacer un trío, pero se meten como al perfil único de Tinder, ¿cierto? Para esta Dejémoslo, finalidad. dejémoslo. Claro. Ya. Respecto a las preguntas también, le preguntamos algunas cosas, tanto y los categorizamos por género, si pensaban que la foto propia incidía en un match. Entonces aquí se dio una respuesta bien entretenida, porque el 70% dijeron estar de acuerdo, muy de acuerdo con Como la esta, importancia de la foto, la foto, la tanto de importancia de ellos la foto. como del match. Fue diferenciado, porque preguntamos la foto propia y también la Ah, foto del match. ya. Entonces, eran resultados similares, ¿cierto? Que la foto propia y la foto del match eran importantes, pero lo interesante aquí es que hubo una diferencia bastante grande cuando se le consultaba a las mujeres, porque a las mujeres nos dijeron, o mejor dicho, más que a las mujeres, a las personas de género femenino, que nos preguntamos sexo, las personas de género femenino dijeron, sí, es importante, pero establecieron que más importante que la foto propia era la foto del match o del posible match, A la hora de tomar la decisión. a la hora de tomar la decisión, claro. La descripción del perfil también se establecía como muy importante, de hecho más importante que la propia foto, tanto para personas masculinas y femeninas. En un 75% dijeron que estaba muy de acuerdo o de acuerdo con aquello, que la descripción era muy importante. Y otro punto también importante era la cercanía territorial.
Es decir, si la persona estaba cerca territorialmente, a no más de 20 o 30 kilómetros, era mucho más posible hacer un match con esa persona y que realmente se juntaran. Porque Claro. eso también pasa mucho en las aplicaciones de cita que dicen, sí, juntémonos, juntémonos, me caí súper bien. Ah, pero está ahí a 200 kilómetros de distancia. No, Chao, sigue. me sale muy caro Claro, está muy caro viajar, los pasajes. claro, claro. Ya. En cuanto a los usos de las aplicaciones, eh, fue re importante como saber para qué lo usan, tanto personas de género femenino, masculino y no binario. Para los hombres respondieron que para hacer sexting, un 2%, es decir, el sexting que es esta práctica, ¿cierto?, de texteo, ¿cierto?, y de envío también de fotografías y videos con contenido erótico o sexual, en un 2%, conocer amistades en un 16%, coquetear en un 50, en un 60%, tener, tener directamente prácticas sexuales en un 10%, pero también interesante que respondieron que para encontrar pareja, así como pareja a largo Claro, tiempo, en un una 8,3%. relación formal y estable. Claro, claro. Cosa que no respondieron las mujeres. Los hombres en más frecuencia que las mujeres. Sí, no, Interesante, las mujeres ni siquiera respondieron que las aplicaciones lo ocupaban para encontrar pareja. interesante. Si bien algunas pusieron todas las anteriores que unía a todas las demás opciones. Ajá. Pero, al igual que los hombres, establecieron en un 56,1% que lo utilizaban para coquetear, para tener prácticas sexuales en un 8% y para todas las anteriores en un 17,6%. Claro. Es En cuanto, interesante, ahí, disculpa Ricardo que te interrumpa, está como interesante la lista de hallazgos, que como ir, o sea, cuando vamos viendo los porcentajes, como ir armando la imagen, porque por ejemplo, si sumamos la frecuencia de coquetear y buscar amistades, tenemos cerca como de un 70-80%, que claro, como que habla mucho de un interés como muy de socializar, obviamente con un contenido, porque son citas como de encuentros, ¿no? Pero está interesante en el contexto como post-pandémico. Me llama mucho la atención que tenga una frecuencia tan alta como que no sea directamente buscar no sé, o una relación o tener un encuentro, sino que simplemente como poder conversar. Y no sé si eso tiene que ver con lo de ampliar el círculo. No sé si tiene que sí, ver. lo vamos a ver a continuación. De hecho, lo interesante también es que vimos que muchas personas, disculpa, en ámbito no binario, para cerrar aquello, el 50% dijo que lo utilizaba para coquetear y el otro 50% para todas las anteriores. No obstante, las personas que dijeron que pertenecían a género no binario o que simplemente eh, no se identificaban con ninguna de las categorías que habíamos establecido de selección, eran no más de 4 o 5 personas, de todo De las el... 200, casi 300 casos. Sí, 300 casos. Ya, en cuanto al tema, alrededor de un 60% son usuarios que llevan más de 2 años con aplicaciones de cita, 2 años. que pudieron, sí, 2 años, que puede ser que la hayan instalado, la hayan utilizado en un momento y que después dijeron, sé que me aburre esta cuestión, no la ocupo más. Y después, como bueno, arrepentido, a los 3 meses, 4 meses, vuelven porque el perfil de todo esto queda guardado en muchas de las aplicaciones. Ajá. No se Entonces, borra con la falta no, de en algunas sí te preguntan, ¿quiere borrar para siempre sus datos y la aplicación? Y si le pones sí, ya, chao. Pues si tienes claro. que volver a hacer tienes que volver a hacerte un perfil. Pero en otras, tú dices, ya no sé, voy a desinstalar la aplicación, pero en la base de datos de la compañía quedan todos tus datos, tus fotos, tu descripción y hasta los match que has realizado anteriormente. Claro, como el historial de match de la Claro. actividad. Ujú. Eh, un 11% de los encuestados usa a diario las aplicaciones de cita. De hecho, lo utiliza más de 1 o 2 veces al día. Ujú. Es decir, que se meten y revisan, todo lo demás. Más de un 50%, de hecho un 52% de los usuarios o de las personas encuestadas ha utilizado más de una aplicación de cita a la vez. Es decir, y es súper común aquello, personas que tienen, por ejemplo, Tinder y Bumble, o
o Bumble y Happen, o no sé, Claro, cualquiera, tanto tradicionales como más innovadores. Un 6,5% tiene el servicio pagado de aplicación, que te permite tener muchas más opciones, ¿cierto?, de revisar match, de geolocalización, de ver a las personas que te han hecho match tú sin hacerles match previamente, ujú, o hacerle un me gusta, ¿cierto? claro. Igual es un porcentaje bajo del total, Bajo, es sí. menos de un Y, 10%. En y general lo la gente entretenido, usa las versiones gratuitas. sí. Y la mayoría también de las personas que tienen la aplicación, y esto también es importante que otro hallazgo, la aplicación pagada son hombres. Los hombres pagan más por, Por la ya, aplicación de cita que las por mujeres. claro, por las funciones extra. Sí, y bueno, y haciendo como investigación que no estaba directamente por informantes claves, podríamos decir como estrategia, las mujeres, por lo general, es increíble, pero tienen, cuando están dentro de la aplicación de cita, hay algunas que tienen entre 50 a 100 match diarios. Versus los Entonces, hombres, versus los es- hombres que tienen alrededor, no sé, depende de cuánto se metan, de sus perfiles y todo lo demás. Pero Cristóbal dice que se conectó recién, que está plancha de campo desconectada. Estamos hablando, Cristóbal, sobre aplicaciones de citas de encuentros de parejas. Y una investigación que desarrolló Ricardo, nos está contando de sus hallazgos. y, y bueno, los hombres, no sé, es súper relativo, entre, no sé, 4 o 5, pero no llega al número de 100 me gusta a Claro, diario, como en gran parte de las personas mujeres que les he consultado. claro, igual hubiese estado, bueno, me imagino que es algo que surgió mientras tú ya estabas en la investigación, pero hubiese sido una pregunta dentro del cuestionario interesante para hacer el contraste. Claro, claro. Sí. Quizás para y bueno, el estudio estaba como también vinculado quizás a hacerlo en dos Ah, etapas. Uno como esta etapa cuantitativa y otra etapa más cualitativa con focus group quizás o con entrevistas más personalizadas. ujú, claro. Eh, ya otro punto importante fue que más del 80%, el 87% de las personas establece como prioritario la confidencialidad de los datos. Es decir, que los datos no estén por todas partes, que no se sepa, por ejemplo, en tu pega, que no sepan que, por ejemplo, tiene una aplicación de cita, o que Ujú, tu familia tampoco sepa. claro. ¿Y O, no cómo sé, pueden mantener inclusive tu pareja. esa restricción? O sea, solo te puede ver si es que alguien de la familia o del trabajo está dentro de la aplicación también, Claro, te exacto, encuentre. ¿No? claro. Y por lo tanto, también muchas personas como que no muestran su rostro o no colocan su nombre verdadero. De hecho, esto es súper importante. Hay aplicaciones de cita, hay una nueva aplicación, que yo estaba revisando, que te hace el enlace de verificación con LinkedIn para saber si tu perfil es real o no. Mm, claro, no lo publican, pero lo verifican. Lo verifican, claro. Ujú. O Eso, ah, dale, dale. hay otras que te verifican, por ejemplo, con distintas fotografías de tu rostro, ¿cierto? Y ahí hacen eh, ¿cómo se llama eso? Un nombre, biometría. Biometría con tu rostro, ¿cierto? Como sin lentes, con lentes, de perfil, ¿cierto? Parece foto policíaca, poco menos. Como armando el perfil, claro. Sí, lo que te iba a comentar, Ricardo, que igual es interesante pensando como en una segunda etapa de la investigación, lo que mencionabas recién, como que hay cierta vergüenza no sé si reconocer o que se sepa que se usan estas aplicaciones. Es como un poco tabú. Sí, pero yo creo que ese tabú ha ido bajando con el tiempo porque se ha ido masificando mucho las aplicaciones de cita. Ujú, De hecho, como que no, bueno, eso es un punto como bien relevante porque las mismas aplicaciones de cita nunca develan cuánta cantidad de usuarios hay, pero ujú. se han estimado, como algunos estudios a nivel internacional, que en Chile claramente son miles los usuarios, es decir, y no solamente decenas de miles, sino que pueden llegar a cientos de miles los usuarios de esta aplicación de cita. Ujú. Bueno, eh, un 40% establece que mejoraría la verificación detallada de perfiles, porque también, aunque hay muchas barreras,
pero igual hay personas que se hacen pasar por otras, por ejemplo, y eso también lo encontramos como un hallazgo, de, no sé, personas que sacan la fotografía que tú te estás presentando y con esa fotografía arman un perfil falso de ellos mismos, pero utilizando fotografías y de otras personas, la descripción de otra persona. O Claro. que, o que utilizan, por ejemplo, fotografías de hace 10 años atrás. Claro, como más, 10 Oye, años más. tenido bien esta persona, sí, pero la fotografía es de hace 15 años. Eh, un 88,3% estableció que cree que la pandemia incentivó bastante el uso de las aplicaciones de cita y más de un 60% establece que valora de forma excelente la aplicación de cita principal que tiene. Ya. O sea, son usuarios, la mayoría son usuarios satisfechos, como que logran o consiguen lo que están buscando al pasar tiempo en esa aplicación. Claro, claro. Ya, y ahora pasamos como al tercer objetivo de investigación que tiene que ver con los significados o cómo ellos lograron entender lo que es sexo casual y la apertura del círculo. Para ello se utilizó un tipo de análisis de frecuencia que es la nube de Mm, palabras, ya que se puede utilizar bastante y que resulta súper entretenido porque muestra y grafica de una forma súper explícita los principales conceptos utilizados. Se mm, puede hacer también un filtro con algunas proposiciones, por ejemplo, A, D, de este, que no sirven mucho para análisis, pero ujú. que sí, otros que sí, por ejemplo, sirven bastante para entender el concepto. Entonces, a partir de esas nubes de palabras, se llegó a la conceptualización de que el sexo casual era estos encuentros sexuales sin compromiso, que solo reviste carácter momentáneo y superficial sexo afectivo y que puede darse por una o más veces dependiendo del match y dependiendo de la confianza que se tenga en la persona con la cual se practica sexo Ya, casual. ya. Eso. Y la apertura del círculo, ¿qué significa abrir el círculo? Es la opción que otorga este tipo de aplicaciones para conocer a personas de distintos núcleos sociales o de referencia distintos a los cotidianos que tenemos y que sería imposible quizás conocer eh, a diario o sin esta instancia. Claro, que es básicamente, que está súper interesante eso, porque uno, o sea, conectándolo como con la parte de la geosexualidad, bueno, ahí me corrige si es que no lo interpreté mal, pero eh, las personas como nos desenvolvemos en ciertos espacios territoriales, que están muchas veces dados por la ciudad donde vivimos, el barrio donde vivimos, los lugares donde trabajamos, y claro, vamos a conocer solamente personas en eso, como que en ciertas áreas. Y al final estas aplicaciones como que, claro, si lo pensamos muy en términos como territoriales, amplía esa área que tiene mucho sentido como lo de ampliar el círculo, Claro. conocer gente que nunca, no sé, va a estar en el mismo trabajo, que no es del mismo barrio, así que está interesante. ¿Y había alguna pregunta como de qué tan importante era para ellos como usar estas aplicaciones para ampliar el círculo? Sí, sí, habían unas que eran como muy importantes, ¿cierto? Otras personas decían, no, yo lo ocupo más como entretención. Pero, por ejemplo, no nos tocó en esta investigación, pero sí hay casos, por ejemplo, que de utilización de este tipo de aplicaciones en las cárceles. Que, En la cárcel. eh, claro, que personas que a lo mejor están en la cárcel, que a todo esto no se podría ocupar celulares, pero sabemos que sí se utiliza. Sucede. Sucede, ¿cierto?, que pueden utilizar estas aplicaciones y se permite deslocalizar, ¿cierto? Decir, oye, yo no estoy en otro lugar, ¿cierto? Mm, O quizás haciendo el match le dicen, oye, ¿sabes que en realidad estoy en la cárcel? ¿Qué puede claro, pasar? claro. Pero sí, yo creo que es re interesante esa posibilidad, ¿cierto? Y además, no solamente en el territorio nacional, sino que también a nivel internacional, Ujú. ¿cierto? Por ejemplo, te permite eh, colocar, si tú tienes una aplicación de pago, por ejemplo, Tinder, te da la posibilidad de geolocalizarte en cualquier ciudad del mundo, en cualquier territorio. Ah, y a todo Claro. esto, el tema de la nacionalidad, la mayoría, alrededor del 95% de las personas que contestaron son de nacionalidad chilena Ujú. y un poquito personas de la muestra eran de otros países. Venezuela, Colombia, Perú fueron las personas que contestaron, si eran de otros países. Perfecto.
Oye, Ricardo, yo estaba pensando en los resultados del análisis del primero, como el sociodemográfico, porque Ujú. al final como que estos hallazgos, estos resultados, es como de este perfil de adulto que anda como entre los 20, 30, 40 años, como adulto joven, con estudios universitarios, con trabajos dependientes, que busca un poco en estas aplicaciones como esta experiencia de coqueteo, de buscar amistades, como de tener conversaciones. Bueno, que ahí, claro, al no tener un muestreo probabilístico, no podemos saber si es como que todos los usuarios de las aplicaciones son de este perfil, pero es como súper delimitado el tipo de Sí, persona que lo usa. sí, yo creo como entrando como en la pregunta, ¿qué cosas podría mejorar del estudio? Que yo creo como bien importante hacerlo. Creo que es mejorar el tema del muestreo, quizás hacer un muestreo que sea mucho más diverso, ¿cierto? Más heterogéneo. Generalmente se habla de heterogeneidad de la muestra, ¿cierto? Ujú. Es interesante eso, porque cuando se trabaja en muestras es como tratar de balancear entre la heterogeneidad y la homogeneidad de la muestra. Claro, Eso por un lado, y por otra parte, quizás también trabajar quizás en vez de solo ocupación, sino que también trabajar como el elemento nivel de ingreso, porque también ujú, nos podría otorgar una posibilidad de entender algunas aplicaciones, quiénes la están ocupando según qué nivel de ingreso socioeconómico. Por ejemplo, claro, un elemento bien interesante que está allí, que es una posibilidad y que no va más allá de los comentarios de personas que ocupan redes sociales y este tipo de aplicaciones dicen, no, es que, por ejemplo, ya, Tinder es como la más usada y te vas a encontrar con muchos tipos de personas allí, trabajadores, profesionales, gente de distintas áreas, distintos ámbitos. Happen, que es una aplicación que la conocen menos personas, quizás tiene otro perfil, Bumble igual, o por ejemplo Badoo también, que es muy popular, te vas a encontrar con otros perfiles, ¿cierto? Y otras experiencias, orientaciones y otras eh, preferencias también, claro, usos que se claro. pueden dar. Entonces, quizás allí hay un elemento súper interesante, quizás trabajar en una segunda parte, de trabajar con algunas otras variables más cuantitativas y no solamente quedarnos en la descripción de alcance, sino que también en la correlación de algunas variables. Claro, y ahí igual pues, dependiendo cómo se miden ciertas características, si las medimos con categorías que tienen orden, ¿cierto? Como muy de acuerdo, desacuerdo, o si son números, hay diferentes posibilidades de análisis que permiten hacer como análisis un poquito más fino. Sí, sí, sí. Ricardo, mira, estamos como llegando a la hora de la transmisión y quería antes de cerrar, si nos puedes contar un poco de la parte del trabajo con los datos. Si nos puedes contar si tenías experiencia haciendo como el manejo de los datos, cómo fue la experiencia de hacer los análisis estadísticos, que nos comentabas que hiciste algunos como bastante más descriptivos, pero ¿cómo fue ese proceso? Sí, aquí es súper entretenido porque de- cuando yo empecé a estudiar sociología, eso fue como en el año 2002, eh, claro, análisis de datos se utilizaban programas que ya están caducos. Por ejemplo, me acuerdo que el primer programa estadístico que nos enseñaron fue el SAS System, que es un programa Ya, que es el abuelito de todo el SPSS, el Stata, del R, ¿cierto? Y que se utilizaba, eran puros comandos. Y me acuerdo del profesor allí que estaba, José Manuel Merino, un excelente docente, que nos comentaba él que cuando había estudiado en Texas, por ejemplo, ocupaban unos computadores enormes y que tenían que dejar corriendo la máquina toda la noche para que les correlacionara los datos al otro día en la tarde. Así como, en cambio, hoy en día te encuentras con programas como el SPSS, ¿cierto? El R y otros programas estadísticos que te otorgan datos en microsegundos. sí, Eh, increíble eso. sí, a mí me gusta mucho el SPSS, pero creo que lo dejé ocupar como el año pasado, pero no porque no lo pudiera ocupar, sino porque se me acabó la licencia que Ya. tenía. Y los gráficos lo encuentro deficitarios en SPSS. Yo creo que Mm. el tema de los gráficos me mata un poco de SPSS. Así que utilicé harto Excel
y para hacer gráficos un poco más interesantes utilicé Canva como Ah, ya, tema gráfico. perfecto. Pero por lo general utilizo SPSS y Excel, porque era más que nada estadística descriptiva, entonces me permitía realizar ese tipo de estadística. No inferencial, que por supuesto ahí se utilizaría un paquete de datos mejor como SPSS. Y en cuanto a los datos, yo creo que lo más interesante de los datos fue como el ordenamiento de los datos, el filtrado de esto y las posibilidades de ir como relacionando cosas. Yo creo que también uno cuando parte en el ámbito de investigación, como que uno se queda con la primera mirada de los datos y dice, ya, esto es, esto es. Pero cuando ya uno lleva un poquito más de experiencia, tiene la posibilidad de plantearse un poco, observar los datos, mirar el proceso investigativo, revisar la teoría también, ¿cierto? Este trabajo con los datos de segundo orden, y empezar a decir, oye, pero esto puede pasar por esto, veámoslo un poquito más en profundidad, trabajemos un poquito mejor el dato, hagamos una recategorización del mismo, lo operacionalicé bien o no el dato. Entonces, creo que ahí hay un punto súper importante y que al menos que en el cual yo he trabajado en todas las investigaciones que he realizado, tanto en el ámbito académico como profesional, él es de tener una mirada mucho más dialéctica con las investigaciones, más que lineal, Ujú, eh, ujú. que es cuestionar el dato como tal, pero también ir cuestionándose uno mismo como investigador e ir sacándose un poquito de los anteojeras. Yo siempre digo esto a mis estudiantes, que muchas veces la misma disciplina de la cual uno viene te coloca una anteojera, Ujú. ¿cierto? Como un caballo que no mira alrededor. Y lo importante, yo creo que en el ejercicio de las investigaciones es bajar esa anteojera y mirar un poco más de forma más transversal e inclusive cuestionándose uno mismo los mecanismos de estudio que ha tenido. Y en ese sentido es re importante ir avanzando en esa dialéctica de investigo, descubro, avanzo, analizo, eh, propongo, pero también vuelvo atrás un poco a cuestionar si lo que estoy realizando tiene sentido, tiene lógica, cómo conversa con los otros conocimientos que tengo para poder avanzar un poquito más allá. Creo que allí es donde se juega bastante el eje de la investigación, que es otorgar una mirada más epistemológica y no solamente metodológica a lo que uno hace. Claro, y en ese sentido igual de repente suma mucho también a veces tomar como un poco de distancia o dejar como reposar un poco los hallazgos, los análisis, volver a veces como con una mente un poco más refrescada y también como el ping pong que uno puede hacer con colegas o con otras personas que te pueden aportar también otras miradas o puntos que tal vez uno no está viendo cuando está haciendo la investigación. Claro, claro, es súper, súper importante, porque algunas veces sucede un punto de ego de investigación, ¿cierto? Ujú, Pero porque tú dices, no, se lo estoy haciendo bien y sigue adelante, y por eso creo que también es súper importante la mirada más humilde desde la propia ujú. acción y compartir esta riqueza que es investigar, porque un poco conversábamos en la tarde con Natalia al respecto de que hay un enriquecimiento y cuando uno como que le pica el bichito no quedarse solo con la respuesta rápida de investigar, de accionar, uno termina ñoñando la investigación, ¿cierto? Como que uno se mete adentro y como termina un poco encapsulado en lo que uno piensa. Y yo creo que es súper importante compartir las investigaciones, compartir el conocimiento y también intentar en este mismo diálogo ir descubriendo cosas nuevas. Ajá, sí, y muchas veces de repente siento que como investigadora a veces suma también ver investigaciones tanto similares como no tan similares de otras disciplinas, de otros colegas, que nos dan también como otros marcos para poder ver o cómo conversan ciertas cosas. Eh, Eso es súper interesante también. Eh, Sí, plenamente de acuerdo. sí. Ricardo, volviendo un poquito a la parte de los datos, bueno, Voy a tú como... encender la luz porque estoy Sí, como en la las penumbra. penumbras. Dale. Bien, ahí sí, ahora sí te vemos de nuevo. Ahora sí. Ahora sí te vemos de nuevo. Quería consultar, volviendo un poquito a la parte como del trabajo con los datos. Bueno, yo sé que los sociólogos tienen una formación cuanti, probablemente de todas las ciencias sociales,
como los que tienen más formación en, o más ramos, más cursos de estadística, porque es una herramienta que usan mucho, es una profesión muy ligada a la investigación. En ese sentido, ¿cómo sientes que fue tu formación en el ámbito estadístico? ¿Lo que aprendiste en la universidad te ha bastado para las investigaciones o si has tenido como que recurrir a la típica como tutoriales de YouTube, aprender con colegas? ¿Cómo ha sido esa parte Sí. de tu formación? Yo al menos como del área de investigación siempre me he vinculado un poquito más con el área cualitativa, ¿ya? ¿Ya? Como el estudio de percepción, ¿Por por gusto distintos o ámbitos. por hacerle quite a lo No, cuántico? no, no. Yo creo un poco por gusto, porque me gusta el área de la microsociología, Ya, como el trabajo de campo más, de trabajo cara a cara, de trabajo con comunidades, ¿cierto? De pequeños grupos. Sin embargo, también he utilizado harto metodología cuantitativa. Y también porque hay un aspecto un poco más centrado como la metodología cualitativa tiene como este guión teoría-metodología, ¿cierto? Que es mm, casi inseparable una de la otra. En cambio, lo cuantitativo tiene un poco esta diferenciación súper fuerte entre lo que es teoría y método. ujú, Y quizás con el tiempo se ha ido comulgando un poco más. Y en cuanto como el estudio de las metodologías, al menos yo estudié sociología en la Universidad de Concepción y ahí tenemos harto trabajo metodológico y también harto trabajo teórico. Al menos en la malla en la cual yo estudié, teníamos en el área de, de numérica, teníamos un plan común de matemáticas, que era como una nivelación con distintas ciencias sociales. Luego teníamos plan común, después teníamos levantamiento de datos numéricos, análisis de datos numéricos, dos ramos distintos, y después teníamos un electivo de estadística, uno, y después teníamos un electivo de estadística, que era como estadística inferencial, netamente. ya, Y, y, bueno, a mí como desde la enseñanza media y básica me gustaba harto las matemáticas, extrañamente me iba muy bien en física y no en ya, matemática, muy raro, que era como, es como la matemática aplicada, entonces decía, para esto sirven los números, entonces claro, claro, y algo me pasó similar con la estadística. Dije así como, oye, entonces para esto sirven estas cosas. claro. Y entonces como que los primeros ramos de matemática y estadística ya me fue yendo bien. Después llegué como a estadística uno me fue muy bien, así como que estudié desde el principio del semestre y me fue excelente, muy bien. Dije, mira, voy a tomar el electivo de estadística 2 estadística inferencia. Y ahí no, ahí fue, pero así dije, ¡ay, pero para qué tomé este ramo! No, no, pero por favor, porque era análisis estadístico multifactorial y inferencial ya neto. Pero ahí pude, ya lo pasé, yo creo que fue uno de los ramos que me costó pasar a la universidad. Pero lo pasé y lo di bien. Y luego, ya en el ámbito como profesional, como tal, me ha ayudado bastante la estadística a entender los números. Además, eh, en un momento me interesó mucho como el tema de política internacional y economía, entonces revisar, por ejemplo, indicadores de Producto Interno Bruto, de inversión, ¿cierto?, en investigación y desarrollo, en el índice Gini, por Mm, ejemplo, los sociólogos trabajamos mucho en el ámbito de la pobreza y distribución sí, del ingreso, ¿cierto?, en el ámbito de políticas públicas también de inversión. Entonces, revisar a nivel macro, estadística, sirve bastante para entender la posición tanto del país, en su región, ¿cierto? También tu comuna, cómo invierte. Entonces, hay un montón de elementos que la estadística te permite revisar. ujú. Eh, ¿Qué otros ámbitos? Bueno, me declaro un ñoño empedernido, entonces me gusta harto, por ejemplo, el tema de la astronomía también. Y en la astronomía se utiliza mucho la Sí, estadística. es la metodología base. Es la metodología base, ¿cierto? Es decir, de hecho, uno piensa que los astrónomos ven las estrellas directamente, cuando en realidad en la radioastronomía y en la mayoría se ven datos. Sí, Y a partir de esos datos se construyen elementos. sí. Entonces, eso también me interesa mucho. Y entonces creo que, bueno, y tengo otro perfil también que me gusta mucho, como el tema como del sincretismo también, y las religiones, y todo ese ámbito más, entre comillas, la magia de los números. Claro, Entonces, claro. como que es como bien interesante ese ámbito, Claro, y es las como que estoy posibilidades variado. como herramienta, claro, para entender e investigar. Qué bueno, genial. Bueno, Ricardo, estamos ya llegando a la horita para ir haciendo el cierre.
No sé si te gustaría quizás compartir algún mensaje a la gente que está ahí como apasionada con el tema de la investigación. Eh, ¿qué le compartirías tú como a los profesionales que tienen como cierta inquietud por investigar, pero ahí como que no saben si irse para allá o no? ¿Qué Sí, recomendación podrías realizarles? la primera recomendación es no quedarse con la duda. Y también no quedarse con las respuestas que uno da, porque por lo general el conocimiento humano y también el conocimiento científico es un conocimiento que tiene una vigencia de un tiempo, Ujú, pero luego están descubriendo muchas otras cosas y nos vamos quedando rezagados al mundo, a la sociedad, al objeto de estudio, sea cual fuese dentro de las disciplinas que podamos tener. Eso por una parte. Y lo otro, también observar fuera de la disciplina. Yo creo que eso también es otra recomendación. Y no solamente observar desde la academia, observar también el ujú, mundo popular, observar el mundo de las redes. Hoy ya tenemos un mar de conocimiento, ¿cierto?, a través de las redes, a través de Internet. Pero creo que también es súper importante tener un sentido de espíritu crítico para lograr diferenciar qué es lo que me sirve y qué es lo que no me ujú, sirve, tener un espíritu crítico para poder filtrar también la ujú, información. Es decir, muchas veces tenemos un mar de información, pero muy poco conocimiento, y eso es porque no la logramos ujú, filtrar. Sobre todo hoy en día, cuando hay tanta apertura de información, hay tanta apertura a distintas vías de información o fuentes de información, que muchas de ellas reposan en la fake news, ¿cierto? O en las posibilidades de simulacro de información, ujú, y eso yo creo que no atenta contra la inteligencia propia y también contra la sociedad que queremos también llevar y tener. ujú. Entonces, creo que también ahí hay un deber no solamente como investigadores, sino que también como ciudadanos de intentar filtrar y tener un espíritu más crítico, ¿cierto? Y un espíritu también de conversación y de diálogo, Mm, pero también siempre teniendo en cuenta la diversidad con la cual tenemos, pero también haciendo valer nuestra opción y nuestra opinión. claro, como tener una actitud mucho más activa, como de responsabilidad y de tomar acción al respecto, ¿no? Como no esperar como que la información llegue, sino que uno tiene que tener una actitud como, claro, como profesional, como investigador, como ciudadano, que es fundamental para lograr lo que tú comentas. Así que Claro, claro. lo comparto totalmente. Así que nada, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, compartirnos tu proceso de investigación y tus hallazgos. Aquí me voy como, fui tomando nota de varias cosas interesantes para discutir, para conversar. Así que nada, muchas gracias por esa generosidad y nada, les comento ahí a las personas que nos están mirando que en el perfil de Estudio Varianza compartimos contenido y herramientas del análisis de datos, análisis estadístico, para apoyarlos con sus investigaciones, como en el caso de Ricardo, que se apoyó de un método Quanti. Me parece genial que hayas tenido una experiencia positiva en la estadística, es como poco común, en general a la gente le cuesta un montón. Así que siempre me alegro mucho cuando me encuentro con personas que no tuvieron una experiencia ahí tan traumática. Así que bueno, para quienes les pasa, tenemos ahí contenido para tratar de acercar un poco esas herramientas en el perfil, ahí nos pueden seguir. Y también tenemos a disposición una clase gratuita donde les enseño algunos conceptos básicos, cómo poder hacer análisis de encuestas, qué cosas hay que tener en cuenta de una forma mucho más sencilla y aplicable. Sí, Así y que, por último, no tener miedo a investigar por la cuenta de uno. Muchas veces uno muy dice, buen punto. pucha, ¿y dónde voy a encontrar? No hay fondos, pucha, se cerró la ventanilla, después estoy fuera de plazo, no voy a poder, o pucha, me falta una persona para investigar, o no tengo las herramientas, ¿cómo lo hago? Y creo que no hay que tener miedo a investigar uno, y a generar instancias de colaboración multidisciplinarias, ¿cierto? Siempre va a haber alguna persona que diga, uy, sí, está bueno esto, intentémoslo, hagámoslo, mira, yo tengo aquí esta posibilidad. Y lo otro también, felicitarte también por la instancia, por la plataforma de estudio Varianza y también por la posibilidad que otorgas de entregar tus conocimientos, tu experiencia de forma gratuita, y también la plataforma que tienes para poder enseñar a tantas personas, también como uno, ¿cierto?
que están siempre con esta idea de investigar, algunas personas que a lo mejor están recién iniciándose en el ámbito del estudio, de la investigación y la aplicación, como a personas que ya llevamos más tiempo y que a lo mejor tenemos alguna duda puntual o algunas dudas mayores con este ámbito. Así que muchas gracias, Natalia. Gracias a ti, Ricardo. Y nada, me encantó lo que comentabas, creo que es clave, esa proactividad, que de hecho no sé si lo mencionamos, que esta investigación que tú hiciste sobre el uso de estas aplicaciones fue una investigación por iniciativa propia, ¿no? No, no estuvo enmarcado en un, no sé, en un proyecto de tesis, sino que surge de un deseo por aprender y entender. Y me encantó lo que dijiste como de que una vez se desanima porque no se dan las condiciones que piensa que son necesarias para investigar. Y muchas veces siento que esto en la vida aplica mucho también, que si uno toma acción y empieza a actuar, empiezas tu investigación, empiezas a relacionarte con colaboradores, etcétera, del hecho de haber tomado acción se van abriendo otras puertas. Y uno llega a ciertos lugares y viene después. Entonces, me parece súper Sí. inspirador conocer tu caso y nada, te agradezco mucho por haber compartido tu experiencia. Así que, Serendipia. No todo está tan planificado como uno cree. claro, así es, así es. Oye, bueno, tengo ahí la red social, Rocardo-, es decir, Roca-80, para quienes quieran poder estar en contacto. Y también el podcast que se llama Chile Gato Pardo, chile.gatopardo. También estamos en Instagram. Así que eso, muchas gracias, Natalia. Ya, Ricardo, de hecho, en la historia que tenemos ahora en Estudio Valencia está ahí etiquetado el perfil de Ricardo por si lo quieren seguir o le quieren hacer alguna consulta sobre su investigación o estar en contacto, colaborar, etcétera. Así que bueno, les mando un abrazo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante toda esta conversación y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Chao, chao. Buen descanso. Chao. Gracias.